Este es un tema muy delicado. Muchas personas que piensan en el suicidio no quieren realmente morir. Consideraría yo que más bien quieren dejar de sufrir. Pueden sentirse muchas veces atrapados, sin salida o como si fueran una carga para los demás. Y ahí es donde es fundamental escuchar sin juzgar, validar su dolor y acompañar a estas personas a buscar ayuda. Sin embargo, pensaría yo que el primer llamado es para quienes se estén sintiendo de esa manera, puedan decirle a su persona de confianza, a sus amigos, a las personas que están cerca en su núcleo familiar, que se están sintiendo de esta manera y que puedan ayudarles a identificar la mejor forma para salir de ahí. Escuchen el caso de Juan Esteban Mejía. Él era un estudiante de Derecho aquí en Cali y en redes sociales compartía frases de motivación, salía con sus amigos normal, sonreía, parecía que lo tenía todo bajo control y que su vida pues era una vida normal. Pero resulta que por dentro Juan estaba librando una batalla silenciosa. Su historia se volvió viral en redes sociales hace algunos meses, no solo por sus logros, sino porque un día pues decidió acabar con su vida. En su apartamento lo encontraron sin dejar una carta, sin dejar explicaciones, solamente un silencio que le dolió a muchas personas, en especial a su familia y a sus seres queridos. Miren, en Colombia el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los varones jóvenes y el 75% de los suicidios en el mundo son cometidos por hombres. La pregunta aquí es, ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Cómo sin darnos cuenta, sin que las familias se enteren, vean las señales, pues una persona termina quitándose la vida? Y si el mal genio de papá, el silencio de mamá o incluso tu ansiedad tuviera algo que ver con esto, quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Hablar de salud mental es difícil, incluso incómodo, pero más difícil es callar cuando algo nos duele por dentro. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a tragarnos el llanto, y ese silencio muchas veces enferma. Hoy abrimos un espacio que no exige respuestas, solo escucha, paciencia y respeto. Aquí caben quienes han pedido ayuda, quienes todavía no se atreven, quienes acompañan a otros que están en crisis y quienes sienten que ya no pueden más. No estamos solos, aunque muchas veces así lo parezca. Preguntarnos por qué cuesta tanto buscar un apoyo emocional no es una queja, es una invitación a entendernos mejor, a sanar desde lo humano, a romper los estigmas, a recordarnos que pedir ayuda no es rendirse, es el primer paso para volver a empezar. Retomemos esta conversación con algunas estadísticas, pero primero voy a presentar a nuestros invitados. Natalia, bienvenida. Rafael, bienvenido. María del Pilar, gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué dice la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2022? Nos dice que el 10.1% de los adultos colombianos han tenido síntomas de depresión clínica en el último año, que 1 de cada 3 jóvenes entre 12 y 17 años han experimentado síntomas asociados a ansiedad o depresión y que el consumo problemático de alcohol afecta al 6% de la población. Solo el 21%
de quienes reportan síntomas graves reciben algún tipo de atención en salud mental. Y quiero arrancar con usted, Rafael, para la pregunta que nos convoca. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de este tema, levantar la mano y decir, tengo un problema? Adriana, es un problema que tiene demasiadas aristas y es un nudo que es muy complicado de desenredar. Lo primero, incluso dentro de nosotros mismos como profesionales de la salud, lo digo yo como psiquiatra, a veces incluso colegas míos médicos, Adriana, tienen total y absoluto desconocimiento de lo que significa depresión. Entonces pensamos a veces que la depresión es tristeza. Sí. Obviamente, una de las características de la depresión es la tristeza, pero la depresión es un fenómeno social, cultural, emocional, bioquímico, demasiado complicado. Todavía seguimos pensando que la depresión la tratamos a punta de consejos, que la depresión la seguimos tratando a punta, discúlpeme la expresión, a punta de cantaleta. Todavía seguimos pensando que la depresión, no sé, la manejamos con unas vacaciones o renunciando a un trabajo. No, Adriana, la depresión es un fenómeno que es muchísimo más complicado. Entonces, si a veces inclusive nosotros mismos, sí, como profesionales de salud, como personas que todos los días atendemos pacientes y que lidiamos con el dolor físico y con el dolor emocional, a veces nosotros mismos tenemos dificultades para entender lo que significa la depresión. Ahora imagínense lo que puede hacer como la población general, los pacientes cuando tienen una afectación emocional, sí, que desafortunadamente la mayoría de las veces se piensa que es un fenómeno voluntario, o sea... Es porque usted no quiere. Exactamente, o la famosa frase pues que es devastadora pues para la mayoría de los pacientes, que es ponga de su parte. Ajá. O sea, como si un estado emocional alterado dependiera de mi voluntad, ¿sí? Que yo quisiera estar así. Exactamente, sí. Yo siempre le hago la analogía a los pacientes, sí, pues venga, pues si eso aplicara para todo, pues no habría diabéticos, no habría hipertensos, no habría cáncer, no habría trastornos de la tiroides, yo no me fracturaría, pues porque ¿quién quiere estar con un hueso quebrado? Nada, pues claro. Yo digo, pues hueso, ponete bien y ya se arregló todo. No, la depresión, Adriana, le repito, o sea, parte de la gran problemática que tenemos es que ni siquiera nosotros a veces como profesional de salud entendemos lo que significa el verdadero fenómeno de la depresión. Entonces, pretender, digamos que algo que nosotros mismos nos cuesta trabajo entender, explicar sobre la población general, pues es demasiado complicado, pero estamos en la tarea. Bueno, y ahora usted me va a dar tips para que nos ayude a nosotros a entender, porque eso es lo que pasa, doctora María del Pilar, que uno muchas veces seguramente tiene un familiar en casa y uno lo que busca es eso, si lo veo triste, si lo veo decaído, y entonces me preocupo, porque si yo lo veo alegre, pues ahí no hay ningún lío, pero pues como lo dice usted, si le cuesta trabajo a él, imagínese uno para la familia, ¿en qué se tiene que fijar uno? ¿En qué se tiene que fijar uno? Incluso las expresiones aparentes de alegría a veces tienen soterrada tristeza, ¿sí? Y unos estados emocionales alterados. Y el suicidio, sin ser un diagnóstico, porque es un síntoma social, no aparece un día de la nada, ¿sí? El suicidio no es una condición que hoy estoy bien y mañana amanezco con ganas de morir, con ganas de terminar este dolor. En realidad el suicidio se va gestando, y hay autores que lo han venido investigando, alrededor de la vida del sujeto. Fíjense que la estadística muestra que la edad de suicidio mayor en nuestro país, se mueren 6 colombianos por suicidio al día. No. Y a nivel mundial estamos hablando de 800.000 personas que al año mueren, ¿sí? Entonces, no es que de repente aparece como una tristeza y me quiero morir. Porque aunque la edad es la edad productiva, sobre todo en los hombres, curiosamente entre los 20 y los 39 años, que socialmente estamos en edad de producción. Y nos estamos comiendo el mundo y nos estamos comiendo el mundo socialmente, sin embargo es la edad en que aparece más ese deseo de dejar de sufrir, porque se viene cargando algo desde atrás. Entonces hablar de suicidio sí o sí nos implica pasar por un concepto muy importante, que es el sufrimiento psíquico, diferente al malestar que es inherente a todos los humanos. Todos los humanos, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de una condición en el niño, en el hombre, en la mujer, en el adulto, porque puede parecer en cualquier edad. Sí, claro. ¿Sí? Donde esa persona no puede hablar de lo que le hace sufrir ya. Cuando tenemos malestar podemos hablar de lo que nos está incomodando, ¿sí? Lo podemos Pero simbolizar. Es porque no lo puede ya no identificar. Claro, ya no lo puede representar, simplemente es una sensación insoportable, es una experiencia subjetiva
dicen los autores, Dunker, por ejemplo, y los psicoanalistas, es una experiencia subjetiva de mucho dolor, pero es tan intenso que el sujeto no puede hablar de eso. Sí. ¿Sí? Entonces uno asume, Adriana, que esto viene en los adultos, en los hombres, pero yo he tenido en consulta, y mi primer chiquito en consulta, un niño de 5 años, Qué horror. su mamita estaba abajo en la sala de espera y él está en el consultorio conmigo y mira a la puerta y me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo, claro, dime. Yo he pensado en morirme. Uy. Un niño de 5 años, sus manos chiquitas, más pequeño que mi hija. Ajá. ¿Puedo morir? Le digo, ¿y por qué te quieres morir? Y si es que mira, hay tantas cosas para vivir. Un niño a los 5 años se supone, ama la vida, el color, la magia, Está todo lo que descubriendo los niños construyen. este mundo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, es que yo soy una carga para mi mamá. Ay, qué pecado. Es que yo he pensado que si yo muero, Ella va a estar mejor. mi mamá va a estar mejor. Va a llorar unos días porque ella me quiere. Mi mamá me quiere. Ah, Pero yo soy una carga para ella, porque es que mi papá no le pasa el dinero. claro. Porque es que mi mamá se levanta muy temprano para que yo vaya al colegio, a mí me da pereza ir al colegio, entonces mi mamá empieza a gritar. Por eso yo quisiera morir. Entonces fíjate que ya es una situación que se desborda en un niño de 5. Claro. Aunque la estadística nos muestra unos rangos de edad, Mayores, digamos sí. que es el mayor, prevalece. Aquí es necesario detenernos a evaluar qué es lo que le antecede, que no es solo la depresión. Interesante, interesante que además usted lo que anote es un ser y de tan corta edad que logra expresar, pero Natalia, Sí. no siempre lo logramos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan Claro. difícil? Y además usted trabaja, creo que en un programa de una línea donde la idea es levanta ese teléfono y cuenta qué es ese dolor interno que tienes, ¿no? Sí, y muchas veces lo asociamos con los ciclos de vida. Entonces en el adolescente no es que tiene depresión, no es que tiene ansiedad, sino que simplemente tiene rebeldía, son los compañeros del colegio, es que no quiere ir a clase porque está en la edad. Ujú. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ya empezamos a llegar al ciclo de la vejez. Entonces, muchas veces en esta etapa de vida consideramos que no es importante el acompañamiento psicosocial, que no es importante la salud mental porque ya empiezan, pues, los familiares se van de la casa, empiezan ya a quedar solos, entonces no tienen depresión, simplemente quieren llamar la atención o es que le hace falta el hijo, ¿cierto? Entonces muchas veces también se ve asociado a eso y minimizamos la importancia de la salud mental. Sí. En la línea 106, que es una línea de escucha, nos hemos dado cuenta muchas veces que estamos acostumbrados al agite diario. Entonces cuando hacemos una pausa en nuestro día a día, realmente sentimos que no estamos siendo útiles. Entonces siempre buscamos hacer algo, hacer algo, hacer algo. Llenar la vida de cosas. Llenarnos de cosas hacer. y no parar. Incluso nos pasa en la vida cotidiana, no sé si a alguno nos ha pasado, que vamos a contar algo importante y decimos, ay no, pero es que es muy largo, mejor te lo resumo. Sí. ¿Sí? Entonces como que le quitamos importancia a escuchar, a verbalizar eso que nos está pasando y que realmente necesitamos sacarlo. Entonces empezamos más bien a acumular, acumular, acumular y es que no me escucha, es que ¿a quién le digo? Pues es que voy al psicólogo, pero el psicólogo tendrá más problemas que yo. Ajá. ¿Sí? Entonces empezamos realmente a quitarle importancia a esa escucha, al decirle al otro me siento de esta manera. O muchas veces no sabemos cómo nos sentimos, que también es un gran Exacto, problema. exacto. No gestionamos nuestras emociones. ¿Por qué? Y muchas veces cuando le preguntamos al paciente o al adolescente, ¿pero qué sientes? Es que no sé qué siento. Es Así como es. rabia, es como tristeza, es como, pero ese es como no verbaliza la emoción que estoy sintiendo. Entonces es. muchas veces parte de que desde niños no aprendemos a gestionar las emociones, no aprendemos realmente a reconocerlas y si no las reconocemos pues difícilmente vamos a llegar a una etapa adulta en la que sepamos gestionar el cómo me siento. Claro, y sepamos qué es lo que nos está pasando. Voy a hacer una pausa aquí y regresamos para hablar de este tema. A ver, Rafael, usted ahora nos dijo que ni siquiera ustedes que están estudiando todo este tiempo, en este caso desde la psiquiatría, el fenómeno, a veces logran identificar que es una depresión. Entonces yo me pegué un susto enorme, porque si eso dice usted que es un profesional, yo quiero pensar
cuántos familiares que tienen a alguien padeciendo un tema de depresión no se dan cuenta absolutamente de nada. Y como bien nos decía Natalia, la gente dice, es que eso es como que me siento así, como... Por favor, ayúdenos a identificar alguno de esos cómo, denos alguna pista. Bueno, lo que pasa es que, Adriana, aquí desafortunadamente, y más que siendo crítico, es siendo autocrítico, le repito, no tanto como psiquiatra, sino como médico, es el error que cometemos a veces de ver la depresión como un fenómeno circunstancial y verlo como un fenómeno de, comillas, simplemente tristeza. Adriana, la depresión es un fenómeno circunstancial. O sea, yo no me deprimo porque se me murió el perro. Si yo, después de la muerte de mi mascota, yo hago unos síntomas de depresión que ya son muy intensos, como decía la doctora, es demasiado posible que yo ya venía con una carga emocional o con una estructura emocional que venía con ciertas vulnerabilidades. Eso hay que entenderlo. Dos, la doctora también dice algo que me parece a mí clave. Desafortunadamente, desde la infancia, nos enseñan casi como a hacer, entre comillas, algo que pudiéramos llamar como un bloqueo emocional, o sea, como si uno no pudiera sentir nada. Los hombres no lloran, sobate, que eso no duele tanto. No, o sea, la doctora lo dice muy claro, es que tenemos que reconocernos como seres emocionales. Claro. Nos ponemos tristes, nos ponemos contentos, nos da rabia, nos da asco, nos da miedo, y eso es parte del paquete emocional que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Desafortunadamente llegamos a la edad adulta en el que ni siquiera alcanzamos a reconocer esas emociones, entonces parte también, digamos, otro de los graves errores que creo que cometemos pues a la hora de abordar la temática de la depresión es pensar que controlamos las emociones. Adriana, no controlamos las emociones no se controlan. Yo reconozco, como decía la doctora, yo reconozco que yo tengo rabia y bueno, yo ya veré a ver cómo puedo controlar eso que me genera la rabia, pero si yo no reconozco esa emoción, que repito, es incontrolable, a mí a veces hasta... Voy en piloto automático, exactamente, a mí cometiendo locuras por la vida. No, es que yo nunca me pongo triste. ¿Cómo así? Sí, a mí nunca me verán llorar, o sea, como si llorar fuera sinónimo de tristeza. Totalmente falso. No, es que yo nunca me enojo. Pues posiblemente usted nunca agarra gritos a nadie, ni agarra patadas a nadie, pero que se enoja, pues por supuesto, porque todos los seres humanos nos enojamos. Pero a veces tenemos esa incapacidad, desafortunadamente, reconocernos como seres emocionales, nos comemos esas emociones y desafortunadamente son situaciones que se van como cocinando, y si yo no tengo una estructura emocional y una estructura química también, porque también la depresión hay que entender lo que es un fenómeno químico del cerebro y eso no se puede desconocer. Si yo tengo una estructura emocional con vulnerabilidades y a eso se le forma el cóctel, la receta perfecta, mejor dicho, si lo podemos decir así, de un fenómeno químico que desafortunadamente no soporte esa vulnerabilidad de la estructura emocional, pues ahora yo ahí tengo todos los elementos para desarrollar la depresión. Y le repito, eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque es que, pues me imagino que más adelante hablaremos del tratamiento, porque son los dos pilares del tratamiento. O sea, una persona que tiene depresión, a no ser que los síntomas sean muy severos, ojo, en casos leves, la psicoterapia es mandatoria. ¿Para qué? Pues para reestructurar todas esas vulnerabilidades emocionales que puede llegar a tener la persona, pero si ya los síntomas son más severos, pues necesariamente va a haber un acompañamiento farmacológico. Adriana, y eso lo tenemos que saber, y eso se lo enseñamos yo, que fui profesor, se lo enseñamos a los estudiantes de medicina desde primer año. Sí. Llegan al sexto año y ya se les olvidó. Y doctor, quiero preguntarle porque tengo un grupo de madres y varias de ellas han perdido a sus hijos por suicidio. Y una de las preguntas, bueno, ni hablar de la culpa, eso es otro capítulo aparte de quién se queda. Pero una de las preguntas de varias de ellas, no las que han tenido el ser patológico, es decir, hay unas que evidentemente tenían, como usted lo decía, esquizofrenia, etcétera, pero las de no lo vi venir. Era un chico normal, él salió a pasear y de pronto... Y ahí vuelvo e insisto, porque es que me parece que ayudar a las personas es, bueno, ¿y en qué más me tengo que fijar? Si no es solo tristeza, ¿qué? ¿Duermen mucho? ¿En qué me puedo fijar? Es que mira, Adriana, mira, desafortunadamente y bueno, a veces creo que parte de nuestro trabajo también a veces decir cosas impopulares, y es que, o sea, una cosa es que usted no lo haya visto venir, pero otra cosa es que sí venía. Ok, perfecto. Sí, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Hubo algo ahí que yo no quise ver o no vi. Okay. Hay que decirlo. Entonces, exactamente, o sea, desafortunadamente muchos de los comportamientos, muchos de nuestro funcionamiento emocional, Adriana, la doctora, yo, hay cosas en nuestra vida que las vamos normalizando y a las personas que están alrededor nuestro se les van volviendo paisaje. ¿Como cuáles? A ver, entonces, por ejemplo, no, es que se encierra mucho. Pero no, es que él es así, es que pues él no es como de muchos amigos. Ajá. ¿Sí? No, es que ya últimamente le ha dado como por mucha lloradera, pero eso es desde que tiene un grupo nuevo de amigos. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, o sea, para ponerlo en términos muy concretos, Adriano, o sea, hay unos
elementos del funcionamiento emocional que tenemos todos los seres humanos a lo que tenemos que estar vigilantes. Uno, obviamente, nuestro estado de ánimo. Dos, cambios en el comportamiento. ¿Cuáles son esos cambios en el comportamiento? Los más visibles: autocuidado, alimentación y sueño. Sí, entonces allá vamos 4. Cuando eso se altera, ojo allí, signo de alarma, red Entonces, flag. mirar a ver qué pasa con el sueño. Pero ojo que es que no necesariamente es el sueño como que se me quita el sueño. No, el que a veces duerme también, mucho. como le decía la doctora, pues una forma yo de desconectarme de una realidad que me resulta a mí agotadora, agobiante, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Pues doctora, ¿yo qué hago? Pues me desconecto durmiendo. Duermo mucho, sí. No, es que la depresión está asociada a la disminución del apetito. No, una persona que también, como en el 90% de los casos, depresión y ansiedad van juntos, pues ¿yo qué hago? Como y como y como todo el día. Me empiezo yo a descuidar con mi autocuidado. Entonces empiezo yo a cambiar o mi indumentaria, o me empiezo a descuidar yo con mi aseo personal. Entonces son como cositas, doctora, Adriana, perdón. Gracias por graduarme. Me metí como en clase. Entonces son como cositas que tenemos que fijarnos, que le repito, o sea, a veces son cosas muy imperceptibles, Adriana, y sí, lo tengo que repetir, desafortunadamente, pues sí, la frase no lo vi venir es muy diferente. Yo no lo vi venir, pero sí venía. O sea, sí había cositas que de pronto estaban allí, que yo no había visto, pero pues que estaban allí pasando y pues las normalizamos, se nos vuelven paisajes, lo que sea. Y pues eso, obviamente la idea no es como acrecentar o generar más culpa, sino entender pues que es parte del fenómeno y parte de la desafortunada dinámica de la depresión y del suicidio. Hay que decirlo así para poder ayudar al resto, en efecto. Estas personas que llaman a la línea, que hablan de la relación con su entorno, su familia, porque la dificultad de hablar ahí en ese espacio, quiero que nos ayude un poco por los casos que usted encuentra. Sí, pues evidentemente hubo un cambio en las dinámicas sociales posterior a pandemia, ¿sí? Que trajo consigo, además de dificultades pues, socioeconómicas, sí, y afectó mucho la salud mental de la población. Y no solamente los cambios en las dinámicas sociales, en la forma en cómo yo interactúo con el tema, por ejemplo, en los adolescentes de las clases virtuales, el enfrentarnos a la virtualidad, ¿sí? Sino también muchas veces el compararme con el tema de redes sociales. Entonces, esto sumado a la presión social, a las diferentes situaciones socioeconómicas que enfrentan en las diferentes casas de los consultantes. Entonces, muchas personas, por ejemplo, se quedaron sin empleo, perdieron familiares y fueron muchas cosas que no lograron gestionar en su momento. Entonces, que ahora están viviendo todas las consecuencias de lo que no gestionamos en su momento. Entonces, muchos de los consultantes que llaman, es muy curioso porque, por ejemplo, el total de población consultante, más de la mitad son personas femeninas, son mujeres las que consultan. Entonces, todavía sigue existiendo ese rechazo por parte de los hombres del pedir ayuda, del reconocer que realmente necesito del otro, de necesito que me escuchen, de necesito hablar. Muchos de los casos son, por ejemplo, problemas sentimentales, relaciones sentimentales, el cómo relacionarme con el otro, cómo aceptar una ruptura, ¿sí? En los hombres, por ejemplo, entonces socialmente no, que vamos a tomarnos una cerveza claro, y ya. Y conseguite a la otra y somos bien machos. Eso llega otra y un clavo saca otro clavo y realmente no es así. Entonces muchos de los consultantes es, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago si tenía un hogar con esta persona y mis hijos? Y muchos de los jóvenes que llaman, porque también gran población de la que llama se encuentra en la juventud, población joven, seguida de la población ya adulta. Es muy curioso porque ahora son en su mayoría los jóvenes quienes están aceptando y reconociendo algo no está bien, algo de cómo estoy viviendo, de lo que me está pasando, asumir que no tengo las herramientas para enfrentarme a muchas cosas y el llamar a la línea muchas veces simplemente porque necesito que alguien me escuche. Entonces, muchas de las llamadas que atendemos no son en su totalidad para intervención en crisis o para activación de rutas, pero sí muchas de las llamadas son por temas de escucha. Necesito hablar con alguien, necesito decirle a alguien esto que estoy sintiendo y que no encuentro con quién, porque entonces muchas veces en casa está el minimizar eso que está sintiendo o invalidar lo que el otro está sintiendo. Usted está llorando porque lo dejó la novia, venga barra para que se le pase, ¿sí? Entonces invalidamos lo que el otro está sintiendo. Y muchas veces también, pues, con los compañeritos o con los pares está el miedo a la burla, a que usted está llorando por eso. Claro.
sea machito y todo eso. María del Pilar, Sí. Retomando ese tema que me parece muy importante de la dificultad de hablar, no sé si es que a veces de pronto puede haber una familia que está dispuesta a escuchar y tal, pero la persona no se siente en confianza con los más cercanos y necesita un tercero que se aparte. ¿Eso es recomendable? Es muy importante porque la neutralidad de quienes somos terapeutas hace que la persona no sienta que va a ser una carga para el otro. Un adolescente, por ejemplo, ve que la mamá, el papá están lidiando con temas de la casa, del trabajo, de la vida, y entrar como a hablar de aquello que lo aqueja, pues termina como una carga más, no me va a entender, o me va a dar la cantaleta, va a empezar a discutir, o van a mandarme no sé para dónde, para que, ¿sí? Entonces, ¿qué prefiere una persona? ¿Y qué es recomendable? Buscar a alguien neutral, y no solamente un terapeuta particular, sino que a través de los servicios de salud, estar nosotros muy atentos a esos factores de riesgo que cada vez más se están activando. Cuando una persona está pensando en el suicidio, que va mostrando ya signos, señales, porque las muestra, Sí. no es que de la nada, o sea, Eso va es como, mostrando. como un grito pidiendo auxilio, pero... Y lo hace desde muchos lugares. Entonces, por ejemplo, empiezan, ahora que se mueve tanto el tema de redes, a publicar canciones, mensajes, a frases en un momento colectivo de una reunión familiar de uno para qué vive, esta vida qué sentido tiene, y no como para qué está aquí, mejor si uno se muere, yo a usted no le dije que me trajera al mundo, y usted papá por qué es tan patán, y usted por qué mamá permite que la trate así. Es decir, ellos empiezan ya a mostrar una serie como de indicadores, de códigos, que solo quienes estamos, tanto los profesores, los terapeutas, los papás y las mamás, quienes estamos al tanto de la vida de nuestra familia, estamos atentos como a esas movilidades en el discurso. Ahí uno puede decir, esto está diferente, algo está pasando con esta persona. Cuando una persona está pensando en el suicidio, entonces hace afectación en 3 esferas fundamentales que la doctora de alguna manera bordeaba cuando lo hablaba hace un momento. Se afecta la relación con él mismo, el sujeto afecta la relación, por eso el doctor hablaba, se empieza a descuidar la apariencia física, el autocuidado, todo este paquete de los autos empieza a tener como un descenso. Segundo, se afecta la relación con el otro, entonces empiezan esas prácticas de aislamiento. En el cuarto, en el videojuego, en el parque, en la droga, con el amigo, con la novia. El sujeto empieza progresivamente a aislarse y a eso que antes era importante, deja de ser importante. El sujeto toma distancia, entonces se afecta la relación con el otro, con él mismo y algo muy importante, con el cuerpo. Con el cuerpo. El cuerpo, la persona empieza a enfermar. Okay. Empieza a enfermar físicamente. Podríamos hablar de hipocondriasis, puede que sí, puede que no, pero la persona empieza a tener un deterioro en la salud. Entonces se afecta, por ejemplo, en las niñas y en las mujeres su ciclo menstrual, aparecen las amenorreas o por el contrario endometriosis, se empieza en el hombre a aparecer un tema en la piel, es decir, el cuerpo como esa pantalla de protección, dirá Lacan, ¿cierto? Una pantalla de protección frente a eso que el sujeto está queriendo expresar. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que como colectivo y como comunidad, desde el lugar donde nosotros estemos, no se necesita ser un profesional, no, desde el lugar más sencillo, incluso en la sabiduría de las mamás, de las abuelas, de los tíos, de los padres, cómo observo que este sujeto que antes era, empezó a desconectar con él, a desconectar con nosotros y a afectar su cuerpo. Estas 3 esferas son muy importantes, ¿sí? Para nosotros estar atentos frente a lo que podría finalmente desencadenar un pasaje al acto del suicidio, es decir, una salida de la escena, dicen los autores. Y doctor, quiero allí, ¿por qué nos enfermamos también físicamente? Es decir, eso, y sucede mucho, es más, sucede en situaciones de estrés, ¿no? Sí. El cuerpo, eso de somatizar es absolutamente cierto. A ver, ¿cómo opera eso allí? Pues la somatización parte de una base, de una frase pues, psicoanalítica pues, que es muy conocida, que cuando la mente calla, el cuerpo habla. Entonces muchas veces ese sufrimiento emocional que podemos llegar a tener los seres humanos pues, se ve manifestado pues, a través de síntomas físicos. Incluso desde el punto de vista neuroquímico también tiene una explicación. Es que de una u otra forma cuando el cuerpo se está formando pues, en esos primeros días, semanas de vida, el mismo grupo de células, que esta historia me parece muy linda, es el mismo grupo de células que coge hacia el cerebro. Unas se dan para el cerebro, otras se dan para la piel y otras se dan para el aparato digestivo, donde creo que todos hemos visto dónde están la gran mayoría de las afectaciones somáticas de los seres humanos, en el abdomen o en la piel. Entonces muchas veces
El ejemplo de Adriana es más como para ejemplificar un poco las muchísimas formas en las que los síntomas emocionales o una afectación emocional puede reflejarse a través de síntomas físicos. Son innumerables, o sea, aquí nos podemos quedar en 4 programas dándole, desde caída del pelo, lesiones en piel, las alteraciones digestivas, todas las que usted se puede imaginar. Y le repito, o sea, todo parte a partir de un sufrimiento y de un malestar emocional. Desafortunadamente, otra vez, más que crítica, autocrítica, digamos, como médico, y es que a veces pareciera como que la afectación emocional, pues aunque evidentemente pues desde el punto de vista de criterios diagnósticos sí opera así, que digamos la explicación emocional es lo último que pudiera explicar un malestar que puede llegar a tener un paciente. El hecho de que esté de último en la fila esa explicación, Adriana, no significa que tenga que ser invisible. Sí, o sea, yo tengo pacientes y creo que todos los que manejamos pacientes y hacemos terapia, hemos tenido pacientes que le han hecho endoscopias, colonoscopias, biopsias, no sé qué prueba para no sé qué cosa, y por allá algún día un gastroenterólogo dijo, venga, pero es que yo usted la veo como muy ansiosa. Ajá. Y resulta, pues obviamente ya la señora con todo lo que le han toreado, pues inclusive recibe hasta con rechazo, venga, ¿cómo así? O sea, usted me está diciendo que yo estoy loca, que yo no tengo nada. No, que también es, le repito, algo parte del discurso que como médicos también tenemos que cambiar. No, aquí nadie está diciendo que usted no tenga nada. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que usted tiene, la explicación no es donde la estamos buscando. Sí. Les tenemos que buscar es acá arriba. Ajá. ¿Qué está pasando con usted emocionalmente? Afortunadamente, pues también como le decía la doctora, pues creo que a partir de 2020, 2021, los trastornos emocionales y los procesos terapéuticos afortunadamente se han masificado más, le hemos perdido como la jartera, le quitamos el tabú, doctor, y empezamos a hablar de esa vaina. Exactamente, le quitamos la barrera y como que venga y hablemos de lo que está pasando. Y entonces cada vez más personas afortunadamente están accediendo a eso. Sí. Y volvemos a la pregunta, cada vez más personas están reconociendo que muchos de sus síntomas físicos eran como la fachada, la presentación de una afectación emocional que pues está generando muchísimo sufrimiento. Sí, yo diría, y ya para ir a comerciales con esto que usted dice, que levante la mano el que no ha tenido algún síntoma físico producto de un nivel de estrés, de depresión, de ansiedad. Creo que aquí nadie se queda con la mano en el piso. Todos decimos, aquí estamos. Corte comerciales, ya volvemos para unas recomendaciones finales. Debes ser fuerte. Nadie lo notaría si te apagaras. No eres suficiente. Ay. Tal vez simplemente me perdí. Buenas noches, viajera. ¿Buscas algo? Solo estoy de paso. Pareces cansada. No debería estarlo. Soy una luciérnaga. ¿Debería brillar? A veces hasta las luces más fuertes necesitan descansar o encontrar otra fuente de luz por un rato. ¿Qué es este lugar? Un sitio donde uno puede hablar sin juicio, donde se recuerda que estar triste no significa estar roto. Aquí se enciende una luz cuando alguien se atreve a pedir ayuda. ¿Y tú? ¿Siempre supiste cómo hacerlo? No, yo también me apagué alguna vez, pero alguien me escuchó. Desde entonces, cuido este lugar para que nadie camine en la oscuridad sin saber que puede pedir una linterna. No pensé que hablar lo haría sentirse más liviano. La luz siempre vuelve a su ritmo, pero regresa, y cuando no, entonces nos prestamos la de otros. No estamos solos, y pedir ayuda no es fallar, es empezar a sanar. Hablar es un acto de valentía. Tu luz importa.
Yo le quiero hacer la misma pregunta a los tres y que cada uno desde su experiencia y conocimiento me la responde. Arranco con Natalia. Por favor, ayudemos a esas familias o a ese entorno que está viendo a alguien con estas manifestaciones que ustedes nos han dicho o con esos llamados de auxilio silenciosos, pero no sé cómo intervenir, porque es posible que yo lo vea y creo que me ha pasado, esta persona tiene un nivel de sufrimiento, ojo que esta persona está posteando ciertas cosas y yo estoy preocupada, pero de ahí en adelante, ¿cuál es mi primer paso? No sé cómo hacerlo. Bueno, primero, tener siempre presente que no están solos, que no estamos solos, que el papá no está solo, que la mamá no está sola, que siempre hay quien nos puede ayudar, quien nos puede dar la mano. En este caso, pues la línea 106, una línea que funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no importa que sea 31 de diciembre, el Día de la Madre, siempre estamos de turno, y que es atendida por profesionales en psicología capacitados para hacer intervención en crisis, para hacer articulación con las diferentes EPS o con diferentes organismos que trabajan también de la mano para todo el tema de salud mental. Entonces, primero reconocer que no están solos y estar muy atentos siempre a esas pequeñas señales en los cambios. Siempre hay cambios, como lo decía el doctor, siempre hay señales mínimas, siempre este chico que llaman constantemente del colegio, qué está pasando, reconocer que no siempre es la rebeldía de la etapa de vida que están viviendo, sino que muchas veces sí hay algo de fondo, sí algo ¿Y qué tiene que está hacer el acompañante? Y la pregunta que le iba a hacer acompañada con eso es, ¿llaman a esta línea, por ejemplo, la mamá preocupada, el papá preocupado, el profesor, o es quien está sufriendo el tema de depresión? No, puede hacerlo quien esté pues viviendo el tema de depresión, cualquier trastorno mental, porque se atiende en la línea 106, no solamente atiende diferentes temas de trastorno mental y salud mental, sino consumo de sustancias psicoactivas, o sea, yo como mamá todo puedo tipo llamar. de violencia. Tú como mamá podrías comunicarte con la línea, dar los datos, contar qué está pasando, y nosotros como línea 106 buscamos la forma de intervenir este hogar, el entorno, ¿sí? Tener presente que no solamente es como decir, ay, yo voy a sacar a esta persona y la voy a poner acá y voy a trabajar con ella, sino que también se trabaja con el núcleo familiar, con las instituciones educativas. Entonces estamos constantemente también en los colegios diciendo realmente el tema del suicidio es algo que tenemos que hablar, porque se sigue generando tabú. Entonces muchos padres piensan que si yo hablo de suicidio se va a suicidar. Sí, claro. ¿Sí? Venga, pero yo como mamá llamo y digo, ayúdeme, dígame yo qué hago, qué me dice a mí. Pues primero, escuchar sin juzgar. Muchas veces como padres hablamos desde el lugar de más arriba, ¿cierto? Desde yo soy la autoridad, yo soy quien ejerzo el poder en la casa y yo minimizo lo que tú estás sintiendo y empiezo a juzgar. Entonces, cuando yo hago esto, evidentemente la otra persona no va a hablar, si de por sí ya le cuesta hablar de lo que está viviendo, cuando yo me pongo frente a ti vulnerable y encuentro de tu parte un rechazo, me está juzgando, está minimizando lo que yo siento, pues evidentemente vuelvo y me encierro y protejo esto que estoy sintiendo y lo gestiono de otra forma con las herramientas que tengo, que en su mayoría son escasas. Entonces, sí, importante escuchar desde la empatía y sin juzgar. Ok, y doctor, ¿cómo hago para dar el primer paso yo? Porque si yo no doy ese primer paso y digo yo acompañante, yo familiar, yo cercano a la persona que veo que está sufriendo, porque esa persona definitivamente está callada y no quiere dar ese primer paso, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, ahí opera inclusive algo Adriana, que puede inclusive hasta tener implicaciones legales. ¿Por qué? Porque una persona que está con un cuadro depresivo muy severo en algún momento puede llegar a tener una desconexión de la realidad, desconectarse del juicio de la realidad. Y si yo, ¿qué significa juicio? Es mi capacidad para interpretar la realidad que me está rodeando. Y si yo en algún momento yo me desconecto de esa realidad, pues Adriana, pues mis acompañantes, mi familia son los que tienen que operar como ese juicio de la realidad. Intervenir. Exactamente. Lo que pasa es que volvemos a otras las frases incómodas e impopulares, pues a veces toca de forma involuntaria por la persona, pero le repito, o sea, es involuntario, pero es porque la persona ya no tiene voluntad, porque su estado depresivo puede llegar a ser tan severo, pues que su juicio de la realidad y su raciocinio están totalmente alterados. Entonces yo como cuidador, yo tengo que obrar como juicio y raciocinio de esa persona. Entonces a veces sí, desafortunadamente toca operar de forma involuntaria y esta conversación es muy difícil, es supremamente complicada cuando tenemos los pacientes o en urgencias o cuando lo tenemos en consulta o incluso, como le decía la doctora, o sea, a veces cuando es la familia la que
le pide la cita a uno, venga doctor, es que esto es lo que está pasando con mi familiar, ¿qué hacemos? Pues toca traerlo, o sea, toca traerlo. Así sea la fuerza. Así, es que esa parte de la fuerza es la Esa que la quiero... fuerza, pero el amor, yo sé que ese Sí, o sea, tema es quiero como complicado. evitar como decir cosas incómodas, pero pues Adriana, pues técnicamente sí, pero es que usted qué prefiere, o sea, que se enojen con usted porque lo traje a la fuerza, O que ya no esté. o irse para un velorio. Sí, Diga o que usted ya qué no prefiere. esté. Entonces, a veces sí desafortunadamente toca ir contra la voluntad de la persona, pero pues le repito, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es del principio de salvar una vida, o sea, estamos haciendo lo que sea necesario por salvar esa vida, ¿sí? Tenemos que entender que la depresión es una enfermedad, o sea, la depresión no es tristeza, la depresión no son, como le decía la doctora ahora en su ejemplo, esto no son ganas de molestar ni de llamar la atención, y es más, si una persona tiene ganas de molestar y tiene ganas de llamar la atención, poniendo en riesgo su vida, pues estamos claramente hablando de una psicopatología. O sea, esto no es, o sea, poner la vida en riesgo no es un juego, Adriana, no es un juego, y tenemos que hacer lo que sea necesario desde cada una de nuestras áreas de trabajo por procurar salvar esas vidas. Ok, María del Pilar, y desde su experiencia, ¿qué le recomendaría a este acompañante familiar, como se llame? Tanto al acompañante como a las entidades que se encargan de la atención en las líneas, incluso medicina legal, el Ministerio de Salud. Hay algo que reconoce mucho el psicoanálisis y es la importancia del caso por caso. Desafortunadamente aquí como que todo el mundo se mete en el mismo paquete y como que los que tienen ideación suicida. No, es NNN, son cada uno, ¿cierto?, viviendo una situación que es particular, que es singular. No es todos metidos como en las comunidades terapéuticas cuando hablamos del tema de adicciones, todos los adictos, no, es el adicto, la adicta, es mirar el caso por caso, eso es lo primero que es muy importante. Lo segundo, sí o sí hay que acudir a ayuda profesional, o sea, esto no es, con todo respeto, con los pastores de las iglesias, ni con el sacerdote, o lo hablo con la señora consejera del barrio, no, esto requiere un acompañamiento clínico, una valoración psicológica y no desde un psicólogo educativo organizacional, sino un psicólogo con formación clínica, requiere valoración psiquiátrica, acompañamiento y adherencia al proceso farmacológico y al proceso psicoterapéutico. Es decir, estos dos son una dupla que necesariamente deben hacer parte de esto. No es, no, yo tengo fe y lo llevo entonces al Señor de los Milagros. Claro, para Dios nada es imposible. Sin embargo, también se provee de los profesionales que acompañamos este tipo de procesos. ¿Sí? Entonces, sí o sí, importante ir a la psicoterapia, hacer proceso que sea necesario, que no solo es con el paciente, sino que articula al sistema familiar. Porque no puedo trabajar el caso solo con el joven o con el niño, con el adulto. Esto requiere todo el sistema familiar, involucrarlo allí. Y lo más importante, porque estamos frente a una pregunta de qué hacer cuándo, pero lo más importante es cómo lo prevengo. Ahora mismo los niños están muchísimo, porque están en un receso, supongamos en la época de vacaciones y demás, entonces los niños, no, más juicioso, el niño cae y no sale, sí, ¿dónde está? Nada más y nada menos que con la adicción al juego, metido todo el tiempo en una consola jugando, lo cual le hace en su psiquismo la necesidad de una respuesta inmediata. Yo me estoy sintiendo mal, inmediatamente me quiero sentir bien, el suicidio es una opción, ¿sí? Porque la adicción lleva a eso, a querer una respuesta inmediata. Claro. Y el suicidio, lo que pretende en la escena es, no me estoy sintiendo bien, ya no me funciona la droga, ya no me funciona el juego, ya no me funcionan las compras, ya no me funciona hablar, entonces necesito quitarme esto prontico, y entonces paso al acto del suicidio, una respuesta inmediata. Entonces vámonos más atrás en la prevención. Como mamás, como papás, hacer que los niños aprendan a fortalecer la espera, la voluntad, el que hoy me siento mal, pero no quiere decir que al segundo me tengo que sentir bien. Yo me puedo sentir bien mañana, dentro de 2 días, pero en la respuesta de lo inmediato, si los niños no conservan la paciencia y los papás entran en ese proceso de respuesta inmediata, el suicidio se vuelve también un acto no solo de autoagresión, sino de querer quitarle rápidamente ese estímulo de dolor, ese displacer al sufrimiento. Sí. Y yo creo que estamos cerrando con algo que arrancamos, y es cómo tenemos una enseñanza en el manejo de las emociones. Y usted hablaba de algo importante, y es primero reconocerlo. Yo creo que quienes hemos de algún momento de la vida andado por el tema de la meditación, encontramos la importancia de esa herramienta, por ejemplo, decir, paro, y me pregunto a mí misma qué es lo que me pasa, qué es este disconfort que yo tengo, por qué lo tengo, tratar de conocerse, pero requiere mucha educación, y lo que yo veo aquí es que lo que nos falta es mucha información, mucha educación en torno al tema de salud mental, a ver si logramos
mermar un poco este sufrimiento y evitar suicidios, que creo que allá es donde queremos. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan dado estas opiniones tan valiosas, tan importantes y tan profesionales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por sostener esta conversación con el corazón abierto. Lo que tocamos aquí no siempre tiene forma de solución, pero es el inicio de un alivio, de una comprensión más profunda, de un vínculo más amoroso con nosotros mismos. Ojalá esta pausa nos haya recordado que sentir no es una debilidad, que llorar no es un fallo, que buscar ayuda no es una señal de derrota, sino un acto de cuidado y de dignidad. La salud mental no es un lujo, no puede ser un privilegio, es un derecho y por lo tanto merece respeto, recursos y acompañamiento real. Nos despedimos con la esperanza de que esta conversación siga, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Que ningún dolor se vuelva insoportable por falta de escucha y que paso a paso empecemos a sanar, no por obligación, sino por amor. ¿Ustedes sabían que no poder hablar lo que uno siente también se hereda? Miren, en TikTok una joven de Buga, ella se llama María Fernanda Torres, compartió algo que para mí fue muy poderoso. Ella contó que cada vez que intentaba hablar de su tristeza y de su ansiedad, su papá le decía como que aguántese, mijita, que eso se le pasa solo. Resulta que ella luego decidió ir a terapia y en ese momento cuando les dijo a su familia que iba a ir a buscar ayuda, pues su papá se le burló. Le decía algo así como que, ay, ahora todo es depresión, todos son los psicólogos. Entonces, después de que ella terminara su terapia, su papá fue el que cayó en una depresión, en una crisis, y en ese momento él no quiso pedir ayuda, no supo cómo pedirla, y hoy ella dice como que ojalá mi papá hubiera hablado antes, quizás mi casa no se hubiera vuelto tan silenciosa. Su papá lamentablemente no pudo soportar sus problemas y se quitó la vida. Esto nos hace caer en cuenta de que nos enseñaron a muchos que los hombres no lloran, que ser fuertes es aguantarse, que la terapia es para débiles, todos estos paradigmas que crecen con nosotros en la sociedad. Pero lo que realmente es importante aquí es que reprimir las emociones pues no nos da fortaleza, no nos permite trascender esas emociones negativas que muchas veces terminan explotando en gritos, en enfermedades o en distancias que duelen muchísimo. Miren, aquí en el Valle del Cauca, más del 60% de los hombres que intentaron quitarse la vida en el 2023 no estaban en ningún tipo de proceso, ni terapéutico, ni nadie los estaba escuchando, ni nadie los estaba guiando. Por eso es que es importante hablar de salud mental. Esto yo digo que no es una moda como muchos lo pintan, tampoco es debilidad, tampoco es de personas que estén locas. Yo creo que es más una decisión que puede cambiar el destino emocional de una familia entera, porque la rabia, el miedo, la tristeza, todas esas emociones también se heredan. Pero sobre todo es importante saber que podemos heredar cosas nuevas, por ejemplo el valor para hablar, por ejemplo tener la valentía de pedir ayuda, de buscar acompañamiento sin juicio, de vencer esos paradigmas. Y yo creo que si en algún momento o alguna vez te han dicho eso es pura pereza, deje el drama, terminaste creyéndotelo, pues es importante que ustedes sean conscientes y si ven en algún momento a una persona en esta situación, pues le ayuden a encontrar esa solución que necesita. Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.